Si quieres actualizarte con los momentos, atrévete al link y no pierdas tu tiempo, que con muchas ganas y con mucho talento, te pone a día con todos los eventos. Póntelo por Facebook, por el Insta, por el Imo, ya tú lo conoces, se llama Bien Divino, un nero sano, un nero bueno. Bienvenidos todos al canal más espectacular que existe en todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy, porque hoy traemos a una mujer espectacular, de los pies a la cabeza. Pero antes, como siempre te digo, suscríbete al canal, toca la campanita, déjame un like, un comentario, bueno, malo o regular. A mí lo que me interesa es que tú comentes. Oye, y comparte, que esa es la mejor parte. Hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta. En la noche de hoy nos vamos a sumergir en una historia romántica, en una revelación de pareja, que quién mejor que la persona involucrada nos lo cuente todo desde el principio hasta el fin. Hoy conoceremos a una chica espectacular y sensacional. Varita Sánchez, bienvenida, mi amiga. Muchas gracias, David, muchas gracias ante todo por invitarme y por esta entrevista, por estar aquí contigo. Muchas gracias, corazón mío. Gracias a ti por darme la oportunidad, de verdad. Me siento halagado y gracias a todos también por la amistad que tenemos en común con una persona que nos puso en contacto, y podemos también agradecerle a Teresa y sus pasiones que ya pasó por este canal, de verdad que sí. Quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo ha influido la familia en el camino de Bárbara Sánchez? La familia ha sido fundamental e imprescindible en mi camino. Sobre todo la figura de mi madre, que en paz descanse, hace 14 años que falleció. Yo estaba en una gira en Bélgica, pero ella fue la que me apoyó desde los inicios. Yo quise a los 12 años empezar a bailar y ella fue la que me apoyó totalmente. No es una edad que tú, es decir, piensas en estudiar, en hacer otras cosas, y ya yo pensaba artísticamente en formarme, en ir para adelante, en ayudar a mi familia, y ella me ayudó, y yo llegaba a mi casa en lo mismo a las 3, a las 4 de la madrugada, y si no es por el apoyo de ella, es que no lo hubiese hecho. Y así empezó mi vida, pero a raíz de ahí, mis dos hermanas apoyándome a medida que fueron viendo los logros míos y todo. Tengo una hermana mayor y otra mediana, y las dos apoyándome. Después mis dos sobrinos que nacieron también me han apoyado mucho. Tengo ahora 2 sobrinos nietos. Es decir, que mi familia ha sido fundamental para mi vida artística. Son los que están ahí, los que me apoyan en todo, siempre. Bárbara, ¿cómo llegas al baile? ¿Cómo fue ese mundo en el mundo de la danza cubana? Que a veces la gente piensa que es muy fácil, pero a veces es un poquito complicado. Así mismo es. Yo empecé a los 12 años en el cuerpo de baile del City Hall. El City Hall en aquella época era una discoteca que era, como decirte, el Comodoro, pero pobre, a lo pobre. Entonces ahí íbamos, claro, era lo que había. Y entonces ahí iba la juventud, todo, y empecé ahí a los 12 años de mi vida. Después de ahí me encantó tanto porque hacíamos actividades en muchas partes con el cuerpo baile del City Hall, que se llamaba así, y me encantó tanto y me enamoré tanto de eso que decidí entrar y hacerme profesional en la Escuela Nacional de Espectáculos Musicales, llamada Variedades, Escuela de Variedades y Circo, que quedaba en La Estrella, allá en Playa, en Cuba. Y ahí curso 3 años y medio en esa escuela. Ahí te dan ballet clásico, danza contemporánea, folclore, bailes populares, bailes latinos, canto, maquillaje, actuación. Ahí estudias todo en conjunto para hacer el mundo del espectáculo. Wow, muy bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo duraste en este mundo del espectáculo? En Cuba y fuera de Cuba, si se puede saber. Realmente, en total, hice 20 años de carrera artística. Desde los 12 años ya yo empecé, ya yo me ganaba mi dinerito y ayudaba a mi familia, todo, y a los 18 años empecé a viajar por el mundo. A los 18 añitos empecé yo, apenas que entré al Teatro América, que es un teatro que queda en la calle Galeano entre Neptuno y Concordia, pues ahí me aceptaron, es decir, al grupo de la Escuela de Arte, que por primera vez
ingresaba al Teatro América y entonces ahí empecé de prácticas preprofesionales hasta que me gradué en el año 2000 ahí. Pero ya a los 18 años, en el año 99 que yo entro, empecé a viajar. Mi primera gira fue con José Luis Cortés, el Tosco, y NG La Banda. Ostras, qué guay. Sí, a República Dominicana. Esa fue mi primera gira. Estaba cuando aquello Jenny, que era cantante de José Luis Cortés, estaba embarazada del artista Cortico, el Cortico que hacía el borracho, el gracioso, el cómico. Ella estaba embarazada con un pipón que pa' qué. Y ahí esperamos el año 2000 en República Dominicana, con NG La Banda. Ese fue el boom y yo me sentí, vamos, en las nubes. Yo digo, ay, con 18 añitos, yo metida en todo esto, una mesa grandísima que se hizo con los empresarios. Ya era otro nivel, eran hoteles 4 y 5 estrellas, Bávara, Barceló, en República Dominicana, en Punta Cana. Ya era otro nivel, otra cosa, y a mí me encantó aquello, me enamoré de aquello. Y ahí seguí en el año 2000. Entonces viajo a Lanzarote, a España, una de las Islas Canarias, y a partir de ahí seguí de gira. Y era una gira, otra gira, he estado en Francia, he estado en Portugal, he estado en Finlandia, en Suecia, en Nicaragua también estuvimos en México también, he tenido el orgullo de trabajar con muchísimos artistas, cantantes, orquestas, de todo. Vamos, todos los artistas pasaban por el Teatro América. El Teatro América era un escenario principal de los artistas y entonces ahí yo actuaba con todo el mundo, aparte de cuando nos íbamos de gira, que muchas veces nos íbamos con los músicos, otras veces con los chicos del circo de Cuba, así, íbamos rotando, depende del espectáculo que quisiera el empresario para un país determinado, por un tiempo determinado, y esa ha sido mi carrera en total, 20 años, hasta el 2015 que llegué aquí a España y bueno, ya decidí quedarme, pero vine con un espectáculo artístico bajo la dirección de Raúl de la Rosa, un gran director artístico conocidísimo y famoso en Cuba. Me has dado el pie perfecto para entrar en la otra pregunta que venía, que es de eso, pero quiero hacer primero un acápite en lo que has contado ahora y quiero que la gente sepa que la esquina de Galeano y Concordia es una de las esquinas más famosas que tiene Cuba, porque ahí está el Teatro América. Bueno, los chistes antes eran que es el único lugar que se puede pagar en esa calle, que se puede pagar en moneda nacional, porque el resto... Sí. Esa es una frase muy loca, esa es una frase, David, que se hacía en la esquina de Mariconchi. Todos los jueves, a las 9 de la noche, hacíamos el espectáculo humorístico de la esquina de Mariconchi, en la cual yo participé durante todos los años. Yo le hice una entrevista en mi canal de YouTube a Ricardo Isidrón, que es el director artístico humorístico más famoso de Cuba, y trabajé con él y tuve el placer de muchos años trabajar con él, y ya la esquina de Mariconchi tiene 27 años ya. Entonces, claro, ahí trabajamos con muchos artistas y eso sí era verdad. La gente por una entrada de 8 pesos cubanos podías ver un espectáculo de 1 hora, 1 hora y media y reírte desde el principio hasta el final viendo todos los artistas principales del momento. Y eso, claro, por eso se llenaba tanto el Teatro América. El único que estaba en moneda nacional que podías entrar y divertirte. Eso sí es verdad. Yo me reí mucho con Mariconchi. Yo era un fan de ir los jueves. A ver, no ir todos los jueves porque tenía mucha actividad, pero los jueves que podía. Siempre iba un jueves, lo tenía claro. El primero y el último, creo, era lo que podía ir y siempre estaba allí y me reí un montón cuando él soltaba esa frase de que esta es la única esquina donde tú puedes pagar la moneda nacional, porque si la gente no sabe, al lado tiene creo que es donde venden discos. Había un rapidito al frente, había un burger en la otra esquina. Pero en esa misma acera del teatro, al lado tenía esto de Legrey que vendían discos, al lado la Casa de la Música y en la esquina de no tenía nada bueno. Nada, eso sí es verdad. Y aparte está el Trasteveré también. Madre mía. Qué momento. Qué recuerdo más lindo.
y creo que ha sido el momento de llegar a la parte cumbre de esta entrevista, porque hemos conocido hace poco en una entrevista que dio Jacob Forever de que tú y él tuvieron una relación, pero antes de que yo te esté comentando todo esto, quiero que veas el video donde él lo dice, ¿vale? Vale. Haciendo buenas relaciones, tú sabes. Pero lo que está patinando lo quita. Claro. Al final me enamoré de Barbarita, Bárbara Los Ángeles Sánchez Lara, que vive ahora en España, una de las bailarinas principales de Teatro América. ¿Y esto qué cosa es? Aún me he quedado sin palabras. Jacob Forever. Nunca pensé que él fuera a dar una entrevista y a decir eso, porque es que nunca, en todos los años de su carrera artística, que son bastantes ya, nunca lo había mencionado, de verdad. Oye, y de verdad, se ha tomado el conocimiento de decírtelo por nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Bárbara de Los Ángeles Sánchez Lara. Te lo he dejado bastante claro. Quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué tú crees que Jacob ha tenido que mencionarte en una entrevista? ¿Qué ha pasado? Yo pienso que, porque lo he estado hablando con mi hermana Laura, yo pienso que él es una manera de agradecerme lo que vivimos juntos y él no lo había hecho. Entonces, él se sentía como que tenía una deuda, es lo que pienso yo, conmigo. Y es una manera de agradecer mencionando mi nombre y diciendo la verdad. Es lo que pienso yo. Estoy, completamente convencida de eso. Yo quiero que tú comprendas que a partir de este momento entramos en el espacio de preguntas picantes sobre este Tú tira para acá. ¿Vale? Tú tira para acá, que no es problema. Yo quiero que tú comprendas de que a partir de ahora tus preguntas pueden ser sí, no, o explicarle a mí, al público que está viendo esta entrevista, lo que hemos visto en este video, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vamos allá. Vale, ¿tú crees que Jacob es un chico celoso? Muy celoso, demasiado. Wow. Ese era uno de los problemas que teníamos en la relación. Era demasiado celoso. Y entonces, claro, en el mundo artístico tienes que tener una mente muy abierta para desarrollar todo, porque tienes que hacer bailes lo mismo románticos, hacer escenas cómicas o hacer algún tipo de personaje, porque nosotros actuamos, bailamos, cantamos, hacíamos de todo en el mundo del espectáculo. Entonces, claro, es demasiado celoso. No sé si en la actualidad eso es algo que habrá cambiado. Supongo yo que con los años y la experiencia de la vida, pues lo haya cambiado un poco, lo haya mejorado. Claro. Oye, ¿cómo fue que ustedes se conocieron? Nosotros nos conocimos en el año 2000. Yo daba mi segunda gira a Lanzarote, España, una de las Islas Canarias de aquí de España, y vine con el espectáculo de Teatro América en el año 2000. Y era la primera gira que él daba con un grupo de Camagüey, donde él hacía un número que él rapeaba encima de unos patines lineales. Entonces nos conocimos en Lanzarote, en el Habana Café, que también se llamaba así, donde trabajamos con el espectáculo cubano. Y claro, él se sentía solito porque él estaba con el grupo de Camagüey, pero también se sentía un poco solo y él empezó a encontrar en nosotros pues un apoyo. Entonces iba a la discoteca, le daban el micrófono, él empezaba a rapear encima de las canciones de los Orishas, me recuerdo, porque esos son es decir, él es fan a los Orishas. Y ese fue un grupo que marcó un antes y un después en la vida artística de Jacob, eso sí es verdad. Y entonces rapeaba encima de las canciones de los Orishas y yo dije, pero este muchacho tiene un talento, ¿que para qué? Y entonces empezamos a conocernos ahí. Y entonces, claro, 18 años los dos. Yo cumplí 19 porque yo cumplo el 14 de mayo y él el 21 de diciembre. Entonces, el aquello de las miraditas, el baile, claro, yo bailaba y yo era en aquel momento, pues, la pareja de baile principal que iba con el Cuerpo Baile Teatro América. Entonces, claro, el aquello de que tú estás joven,
Esto, bonito, y empezaron las miraditas, las cositas, y ahí empezamos la bobería, y esa bobería, pues, bueno, duró al final. No me cuentes mucho. Déjame ir haciendo de preguntas y tú me vas respondiendo. Espérame. Muy bien, ¿Qué, perfecto. qué fue lo que más te atrajo de él? Su manera de rapear, andaba en lineal, en patines. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque tengo Tu fotos forma, que te diré tu mostrando forma. poco a poco. Tu forma de ser, porque es muy desenvuelto, muy echado para adelante, muy risueño. A mí me encanta reírme mucho, pero Jacob es muy risueño. A mí me gusta la gente que se rían también bastante. Y guapo, coño, está lindo, esa es la realidad. Las Ahora, cosas como son. ahora veremos fotos de él, pero quiero que me quites de un mito que se creó sobre Jacob muchísimo tiempo en Cuba. Me acuerdo, yo era muy fan de Gente de Zona. Todo el mundo sabe que Jacob fue el primer integrante que tuvo Alexander en Gente de Zona durante casi 10, 15 años. Estuvieron casi juntos ellos. Pero quiero que me Sí, quites este mito. Realmente se decía en la calle que Jacob era un chico desapegado, no le gustaba hablar con la gente, se veía que era muy serio porque Alexander era más explosivo y él siempre no le gustaba mejor tirarse fotos con la gente. De verdad él era así tan desesperado de la gente porque tú no estás contando tu historia. no, eso es mentira. Realmente Jacob siempre ha sido muy risueño, muy alegre, muy apegado con la gente. Lo que pasa es que me imagino que los principios de ellos dos juntos, pues tuvieron que pasar por el proceso de empatizar los dos y encajar lo que eran dos personalidades un poco diferentes y conocerse y eso, pero no, totalmente mentira. Sí, él es muy risueño, él se ríe con todo el mundo y él empatiza con todo el mundo. Vale. Vamos a ver algunas imágenes y después seguimos con las preguntas. Vamos a ver algunas imágenes de Jacob y Babi, porque lo que tú acabas de decir, que él era muy guapo, vamos a ver cómo eran a los 18 años ustedes dos. Veamos imágenes. Miren, aquí podemos ver, aquí en el centro de nosotros dos, mira, ahí, mira qué guapo es, ahí, jovencito, muy jovencito. Oye, teníamos 18 añitos. Wow. A ver, mostramos otra. Sí. Qué romántico. Y ahí estábamos muy románticos. Habíamos ido a desayunar porque ese día fuimos de fiesta larga y amanecimos y habíamos ido a desayunar. Wow. ¿Y esta dónde es? Eso es un centro comercial de Lanzarote. Wow. Oye, estabas ahí de verdad, bailarina, fina, fina. Sí. Muy romántico. Mira, Jacob, oye, es la misma cara que tiene actualmente, con 18 y ahora creo que tiene 40, no ha cambiado nada. No, nosotros tenemos ya 44 años. Ah, mira tú. 44 años tenemos ya. Y eso era cuando teníamos 18. Pero tienen los dos la misma cara, porque tú también tienes el mismo semblante, el mismo pelo, él también. Bueno, mira, para que tú veas. Mira, no han cambiado mucho, la va a cambiar el tiempo que ha pasado, nada más. El tiempo que ha pasado. Qué romántico, qué lindo. Nosotros nos queríamos mucho, eso sí es verdad. Voy a volver a las preguntas. Sí. Volvemos. ¿Cuánto tiempo fue que duraron ustedes dos? 4 años y medio de relación. Eso quiere decir que empezaron en el 2000 y terminaron en el 2004, casi 2005. 2004, a la mitad del 2004, porque ya yo tenía pensado, yo me voy para una gira con el show de Parisien a Portugal. Y yo tenía ya pensado, porque ya no veía futuro en la relación, separarme. Pero esperé estar allá un tiempo para ver si aquello funcionaba o no. Y como me di cuenta que no, pues a través de una llamada telefónica le dije, oye, que esto no tiene ni pie ni cabeza, lo dejamos. Y lo dejé por una llamada telefónica de Portugal a Cuba. Tú fuiste más moderno que los tiempos que se hacen ahora, que se hacen con WhatsApp. Sí. Adelantar en el tiempo, así mismo. Ay, Dios. Oye, si volvieras a verlo nuevamente, ¿volverías con él? No. ¿Ya? No. Jamás.
Jamás, porque yo lo tenía ya claro. De hecho, cuando regresé de Portugal, hablamos, tuvimos una conversación y todo, y él me pidió que por favor que volviera, que lo perdonara por las cosas que hizo, que era la experiencia y demás. Y yo lo intenté otra vez, pero ¿qué va? Ya ahí, ya él había, como decirte, espabilado muchísimo más, ya ahí se había vuelto más fiera, claro, ya estaba en la farándula como tal, y dije, ¿qué va? Esto no llega a ninguna parte. Sí, yo pertenezco también a la farándula y sé cómo es la farándula. Ya. Pues no, y le dije que no, que lo dejábamos ahí, que nosotros lo que podíamos hacer de ahí en adelante era ser amigos. Él me dijo en ese momento, amigo tuyo no puedo ser. Y yo digo, bueno, en algún momento de la vida se le quitará el encabronamiento, porque eso a él lo encabrona. Él lo encabronó muchísimo en su momento. Y ya después él mismo se fue relajando. Sabíamos el uno del otro y ya se lo tomó así más relajado y ya nos veíamos. Donde quiera que nos veíamos, pues por supuesto nos saludamos, nos abrazamos, todo. Y ya el que tú tienes que aceptar que eso fue una etapa de la vida y que ya se acabó, que vamos a seguir adelante siendo amigos. Y ya está. ¿Crees que el tiempo le jugó a favor o en contra? Porque se conocieron con 18 años. Yo creo que el tiempo en aquel momento nos jugó a favor, porque con 18 añitos éramos tan inocentes los dos que no sabíamos este mundo artístico, cómo era y esta farándula, cómo es. Y ahí fue donde vivimos realmente un amor precioso, porque los dos nos enamoramos. Esa fue la verdad. Eso fue el primer amor que yo tuve así en mi vida. Y él me dijo, tú eres el primer amor que yo he tenido así como tal. Y bueno, y fue mi primer marido. De hecho, yo me fui a vivir con él a la casa de mi papá y todo. Y el aquello de, no, que si tienes que planchar, que si tienes que lavar, que todo eso me apoyaba mi mamá. Claro está, pero yo en aquello que tú dices, quiero vivir con esta persona, pues él fue el primero también en mi vida, pero éramos inocentes, por eso jugó a favor, porque vivimos el verdadero amor de la inocencia, de que no había maldad, de que era aquello verdadero, que nos hacíamos cositas bonitas, íbamos a la playa, caminamos. Ya hoy por hoy los amores se viven de una manera diferente. Entonces ahora, si no hay dinero, no hay esto, y si no hay lo otro, y entonces es así. Por eso jugó a favor. Muy bien. Ya sabemos que cuando lo conociste no era famoso, pero cuando él fue famoso, ¿tuvieron algo? ¿Te salió a buscar, a invitarte a algo? ¿Hablaron? ¿Te invitaba a algún concierto? Sí. Donde quiera que nos veíamos, me acuerdo una vez que estaba en el Teatro América. Habían actuado gente de zona, él y Alexander, y me dijo, cuando se termine el espectáculo, te vas. Yo siempre andaba con mi sobrino. Yo tengo un sobrino que es 10 años menor que yo, y entonces yo me lo llevaba desde pequeñito para todo lo que es el mundo artístico, porque para mí era y es como el niño que yo no tuve, porque no tengo niños. Y entonces yo lo cogía como mi niño y me lo llevaba para todas partes. Entonces me acuerdo que me dijo con mi sobrino, que ya estaba adolescente, oye, cuando se termine el espectáculo nos vamos juntos. Y nos fuimos de fiesta por primera vez con él, que amanecimos con él y todo, en la casa de una novia que él tenía y todo. Él nos presentó a la novia, ya éramos, cuando nos veíamos, oye, amigos y todo súper bien, de verdad que sí, de verdad que sí. Entonces, sí. Quiero preguntarte, pero tú cuando estabas con él ya había conocido a Alexander y le había llegado un poco esta fama de que todo el mundo en la calle lo conocía, o todavía, porque tú lo conociste con 18 y estuvieron 4 años hasta los 22. Todavía, a ver, en el año 2004, que ya te digo ya que fue cuando nos separamos, que yo voy a la gira de Portugal, él ya había creado en aquel entonces un grupo con el señor Rodríguez que se llamaba Madeleine Cuba. Lo crearon juntos y entonces ellos actuaban juntos, que fue donde se dieron a conocer como tal más en este mundo. Entonces, a partir de ahí, cuando yo me separo de él, que yo regreso, él me dice, te quiero presentar a una persona, y me presenta a Alexander.
que fuimos a un apartamento donde él vivía con su mujer en aquel momento, que me acuerdo que era como un garaje en el Vedado, y me lo presenta y dice Alexander, ay, este es el amor de tu vida, encantada, no sé qué, y nos presentó, después nos volvimos a encontrar, me encuentro con Alexander, cuando Jacob me invita, cuando se coronó su santo, cuando él se coronó el tango, él me invitó al día del medio, y fuimos y ahí volví a ver a Alexander, y siempre él hacía mucha empatía conmigo, y la gente de alrededor, la familia de Jacob, me quiere mucho porque es lo que te digo, hubo un amor bonito, era una cosa desinteresada, pasamos por un proceso que muy poca gente lo sabe. Y lo explico ahora a ti. Tú tienes la premisa de la exclusiva. Hay un proceso que pasó aquí en Lanzarote, con 18 años que teníamos los dos, que fue cuando él quiso regresar a Cuba, porque yo regresé, le dije, yo no puedo quedarme aquí. Me acuerdo que me había llevado a una playa a hablar y me dijo, quédate conmigo y vamos a hacer nuestra vida aquí. Y le dije, lo siento, te amo cantidad, pero yo no puedo porque tengo a mi mamá y mi familia en Cuba. Entonces decido regresar a Cuba. Fue un proceso duro porque fueron 3 meses sin vernos, llamadas telefónicas que tenía que hacer a través de un fijo, con la vecina, y eran cosas así que pasamos duras los dos. Es verdad que sí, la pasamos como es la cosa. Entonces, él no podía entrar a Cuba, él estaba ilegal en Cuba y no le habían dicho nada en el grupo de Camagüey que él pertenecía. Y entonces, gracias a mi mamá y a mi familia, que hablaron con unas personas que son como familia nuestra de toda la vida, que eran de seguridad del Estado y todo, de migración, pudieron resolverle los papeles a Jacob y hacerle toda la resolución de los problemas, que aquello fue bastante. Tuvo que venir su mamá de Camagüey a firmar por él todo y ella quedarse en mi casa. Y entonces, claro, había un vínculo muy grande familiar, que donde quiera que veamos a Tita, que es tu mamá, a Martina, que es tu abuela, siempre nos vamos a saludar, nos vamos a dar un abrazo y unos besos, porque vivimos momentos también difíciles como estos, y lo superamos juntos. Y al final lo trajimos, lo llevamos a Cuba, sí o sí, y él pudo entrar. ¿Cómo no? Wow. Oye, yo creo que esta historia, esta parte de la historia, yo creo que ni él mismo la había contado, yo creo, en ninguna de sus entrevistas, y creo que estamos teniendo una primicia de primer nivel, ¿eh? De verdad. Gracias por darnos la primicia, Barbarita, de verdad que sí. Oye, ahora hablando de esto que nos acaba de contar, ¿tú crees que Jacob le molestaría que hablara públicamente de lo que tuvieron ustedes como relación y cosas íntimas? No lo sé, pero yo creo que no, que a esta altura de la vida, si ya la ha dicho en la entrevista mi nombre y todo, no creo que le moleste, digo yo, vamos, no lo sé, porque cada cual es un mundo, y hace mucho tiempo que no lo veo. Vale. Así que no sé qué pensará él hoy por hoy, pero bueno, que tú disparas. No, sí. No, yo hago la pregunta, me responde hasta donde tú quieras. Claro. Yo te pregunto ahora otra más. En alguno de sus viajes que ha hecho como gente de zona, solo, aquí en España, ¿te ha visto? Porque ha venido a Barcelona y tú has estado en Barcelona. ¿Ustedes han coincidido? ¿Te ha invitado a algún concierto? Me recuerdo en uno de los conciertos que era cuando estaba en la etapa a full de pie, de hasta que se seque el malecón, me recuerdo que él vino y yo estaba, yo estaba en el proceso de casarme con mi ex esposo. Y entonces él vino y bueno, nos pusimos en contacto y me dijo, yo los invito a los dos que vayan al concierto y disculpa. Y entonces, pues, nos invitó, me recuerdo que nos invitó, fuimos con su padrino Dorula también, que nos llevamos muy bien, y fuimos al concierto y la pasamos de maravilla. Él nos entró a mí, a mi esposo, y después nos dijo, los invito de fiesta también a un VIP, y nos fuimos a un VIP con él, Barcelona, hasta que le dije, ya estoy cansada y tenemos que regresar hasta Vilanova, que era donde vivíamos nosotros, y entonces regresamos y le dimos las gracias y todo. Esa fue la vez que yo creo que la última vez que nos hemos visto. Wow, qué bien. Sí. Yo creo entonces que ha asistido a una madurez por parte de Jacob
a esta altura de la vida. Sí. Y realmente, en aquel concierto que él dio, él me lo dijo: un saludo a Barita, a la primera bailarina del Teatro América, él donde quiera que él le dé la posibilidad. Me recuerdo un concierto también que él dio, creo que fue en las Islas Canarias, que yo ahí no fui, pero fueron amistades mías y me pasaron los vídeos y entonces suben al escenario a bailar y parece que le dicen en el oído que son amistades mías. Él dice: bueno, aquí tenemos a las amigas de Barbarita, bailarinas del Teatro América. Y entonces él siempre buscaba como un momento en su show, si veía a alguien que tenía que ver conmigo y me mencionaba. Eso sí. Yo creo que sí, que ha madurado muchísimo. Oye, creo que la relación esta como del primer amor siempre uno nunca lo olvida y creo que siempre con ella vamos arrastrando hasta lo largo de nuestras vidas. Aunque tengamos hijos, siempre uno recuerda ese primer amor y creo que eso le ha pasado a él como te ha pasado a ti, porque a esta altura de la vida todavía que tú te recuerdes de hechos tan puntuales, momentos, eso quiere decir que vivieron algo muy bonito dentro de ese mundo que es, hay que decirlo, intenso, porque ustedes tienen que, su vida cultural es diferente, tú bailas, él canta, y van por, como quien dice, por mundos diferentes, pero al mismo tiempo era el arte de Cuba que había que representarlo en un nivel internacional, y claro, gracias a eso se conocieron, pero gracias a eso también tienen que hacer vida social diferente en ocasiones, pero a pesar de todo esto, y vivieron 4 años, no es que vivimos un mes, vivimos 4 años con dificultades, sabrosura, contentura, fiesta, pero también hubieron problemas, hubieron obstáculos, como hay en todas las relaciones, efectivamente, sí. Y nos separamos y nos volvíamos a esto. Me recuerdo una vez que nos separamos y él se fue para Camagüey, para casa de su familia, porque vivía en La Habana conmigo, claro está. Y se fue y después yo dije: bueno, esto se acabó. No, de momento regresó, no sé si era la semana, regresó y con un anillo y todo, y por favor, y tenemos que seguir juntos. Y yo dije: bueno, mira, y yo volví ahí otra vez, venga, éramos jóvenes, no había maldad, no había, claro. Oye, quiero ahora seguir con este bloque de preguntas que ya así vamos llegando al final. Oye, ¿te dolió la separación? Cuando lo llamaste de Portugal a Cuba, ¿te dolió o ya lo tenías tan claro que...? No me dolió porque lo tenía muy claro. Ya yo sabía ya que él y yo había llegado a su fin. Que ahí el amor había llegado a su fin. Ya cuando te acuestas con una persona y ya en vez de placer sientes dolor y ya lloras, ya tú te das cuenta que por esa persona ya no existe nada. Y que ya eso se rompió. Eso fue la realidad. Ahí me di cuenta yo que todo se había roto. Sí. Oye, creo que esta pregunta todo el mundo la desearía, ¿sabes? Y hasta yo que estoy aquí. ¿Hubo infidelidad en la relación por parte de él o por parte de tú o por parte de los dos a la misma vez? Yo creo que al principio había tanto amor y tantas cosas lindas y bonitas que éramos totalmente los dos 100% el uno para el otro. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo me recuerdo una anécdota que la voy a contar aquí, que yo tengo un sueño, me recuerdo, y sueño con 2 chicas que eran bailarinas del Teatro América, y sueño con las 2 y lo veo a él, y veo a las 2 en el sueño, y yo digo: aquí pasa algo. Cuando lo veo tan claro, aquí pasa algo. Y entonces se lo reclamo a él y él me decía que no. Y al tiempo, claro, yo creía en la palabra de él. Y al tiempo me enteré que fue verdad. Hasta más, yo fui al Teatro América ese día, yo toda guerrera, para allá y cogí a la muchacha y cogí la metí en un camerino y le dije: dime aquí la verdad. Yo tenía un pedazo que había en una mano y un termo de agua plástico en la otra. Yo dije: dime aquí la verdad, que si esto es verdad, aquí ando Troya. Y sí, así mismo fue. Y la muchacha me dijo todo el tiempo que no, Barbie, que no. Y ya yo vi a la muchacha que me lo dijo con tanto así y con
también tenía, la muchacha se quedó impresionada, ella no esperaba Bueno, eso. por supuesto. Entonces, claro, como que estaba impresionada y todo, y me dijo que no, todo el tiempo. Y cuando pasaron los años, que ya no, él y yo, evidentemente no teníamos nada que ver, pues estábamos compartiendo, ella y yo, entre otras bailarinas, me dice, ¿te acuerdas aquel día que tú me llamaste? Y yo te dije que no, pero es mentira. Nosotros sí tuvimos unos besitos, unas cositas, sí. Y me lo dijo así, digo, bueno, a esta altura que te voy a hacer. Ya, esta altura no te voy a recomendar. A esta altura, claro. Y entonces ya después, ¿qué pasa? Que ya me recuerdo una ocasión que estábamos juntos viviendo en un alquiler en El Vedado y él sale con su primo Jabaíto. Y me recuerdo que no llega a la casa. Él no llegó hasta el otro día. Y cosa que nunca había hecho. Entonces, que si estaba en un estudio de grabación, ya aquello yo no me lo tragaba por ninguna parte. Yo dije, aquí ya hay farándula en el medio, todo, ya aquí esto va a empezar las faltas de respeto, porque es normal, ya también, yo me iba para la calle y hacía lo que quería también, entonces ya no había ya una relación de respeto ni de nada. Eso había que acabarlo sí o sí. Él quiso mantenerlo y lucharlo, porque también era su primera, también esa etapa primera de vivir con una mujer, de que Claro. entonces él me decía siempre una frase que me decía, es que, claro, como tú, no voy a encontrar a otra que sea así, que sea detallista, que me quiera tanto, que todo, yo soy una fiera defendiendo a mi familia, porque yo siempre lo he sido así. Entonces, yo me ocupo mucho de las personas o las personas que estén alrededor mío en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces, eso a él le gustaba. Esa protección, yo soy hecha para adelante. Te voy a contar otra anécdota. Tú no te esperabas que yo te iba a contar todo esto. Espectáculo. Te voy a contar otra anécdota. Fija. Mira, Llega un día, estábamos viviendo en la calle Colón, 12.208 de Reparto Martí, en la casa de mi papá. Y estábamos ahí viviendo y yo estaba durmiendo y él estaba con su primo Jabaíto en la calle, que él siempre andaba con Jabaíto. Y llega y yo siento bling, 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 bling. Esas eran las cadenas de él. Él tenía 2 cadenas de oro gordas, una con una Santa Bárbara y otra con una Caridad de cobre. Y se las quita y digo yo, asustada, en medio de la noche, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, tú no te preocupes, que es que me querían asaltar y quitar las cadenas. Y yo voy para arriba de ellos. Y ya cogió un cuchillo él, el primo, y se han ido para abajo. ¿Pero qué hizo Barbarita? Cogí otro cuchillo, me lo puso debajo del sobaco y fui para allá como si yo fuera una hija. Parecíamos los tres. Vaya usted a saber, porque la gente tú nada más que las veía, las sombras negras en la oscuridad pasando de una hierba para la otra. ¡Fu! ¡Fu! Era lo que veíamos nosotros. Pero nosotros encuchillados y todo, cazando a las personas hasta que se fue todo el mundo y no sabíamos dónde se metieron, no sé. Parece que ellos dijeron, estos están dispuestos todos. Y esto, vamos a irnos. Y después nos enteramos que era una persona que es verdad que no lo conocían a él, que querían aceptar las cadenas, pero le pidieron perdón y todo, y hasta ahí llegó las cosas. Pero es que yo me sumaba a lo que fuera. ¡Ay! Hay otra anécdota que te voy a hacer. Otra anécdota que te voy a hacer. En Lanzarote, una vez también, él tuvo un problema con una persona y Barbarita metía en el medio de la bronca también, donde yo lo veía fajándose, porque Jayco, yo te digo una cosa, Jayco es echado para adelante. Ese blanquito, ese jabaíto, no tiene miedo. Eso sí es verdad. Él no tiene miedo, no come miedo. Y echado para adelante, para allá iba Barbarita también. Entonces yo me imagino que esto también a él le hacía sentir seguro, como diciendo, coño, tengo una mujer al lado que responde por mí y cada vez que cualquier cosa no se va, todo lo contrario, echa para adelante y lo que sea. Eso mismo de ayudarlo, de llevarlo al Teatro América para que empezara en la esquina de Mariconchi haciendo el número que hacían los patines lineales y rapeando. Hablé con los directores de Teatro América a ver qué puede hacer él aquí. Bueno, que tome clase de ballet y de folclore, a ver, pero ¿qué va? Él es como tal, bueno, ya bastante que aprendió, pero él era patón. Entonces en el baile, nada, él no hacía nada. Pero, oye, la figura rapeando, qué sé yo,
se buscaba la vida y lo Muy empezaron a meter, a introducir en el mundo artístico. Entonces yo la apoyaba mucho, yo la apoyé siempre. Yo seguí viajando y él no salió más de Cuba hasta que pasaron muchos años, hasta que yo creo que volvió a salir de Cuba después, estando en Gente de Zona. Entonces, claro, tú empiezas a vivir conmigo, yo sigo viajando al mundo, no sé qué, y tú, él se sentía como estancado, por decirte, y yo lo entendía, pero yo nunca dejé de apoyarlo ni nada, y yo decía, ¿qué hace falta tanto para la música? Ven, para que tú te hagas un disco, para que te hagas esto. Yo siempre apoyé a él, siempre, toda la vida. Dani Jacob Carmenate, como se llama él, realmente. Entonces, yo extraño su nombre, tú también te acuerdas de su nombre, su mamá. ¿Cómo me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar de tu nombre y tu apellido? Dani Jacob Carmenate. Entonces, claro, yo pienso que por eso fue que también él me mencionó en la entrevista, porque era una forma de agradecer todo lo que vivimos juntos y todo lo que también fue un impulso grande para su carrera. Y a partir de ahí, ya cuando despegó con Gente de Zona, ya ahí no lo paró nadie. Es así, No, es así. de verdad, yo lo digo porque sabemos cómo eran aquellos tiempos en Cuba, y tener una mujer que estuviera en todos los eventos contigo es espectacular. Lo mismo para lo bueno que para lo malo, porque que le fueran a quitar una cadena y que tú como mujer estuvieras ahí, no gusta mucho que la gente que nos esté escuchando diga, madre mía, pero ¿qué están contando? Aquí en Europa eso es un escándalo. Pero que nosotros somos de Cuba, que allí se viven otros momentos y eran otros tiempos, y siempre la mujer sale la cara, no por delante del hombre, pero sale la cara y está ahí frente de también, si sucede cualquier situación, está ahí. No es que se quede en la casa, abajo de los muebles, no. La mujer tienes toda la razón, no hay. Es verdad. A la hora de la verdad. Oye, seguimos. Oye, en alguna vez Jacob y tú pensaron de tener hijos, o nunca te pasó por la cabeza cortar tu carrera para tener un hijo con Jacob Forever? Él lo tenía más claro que yo. Él quería un hijo y de hecho salí embarazada. Y yo no quise cortar mi carrera. Me recuerdo que su mamá habló conmigo varias veces que por favor, papi, déjatelo, por favor, déjatelo, que yo lo crío y tú sigues con tu carrera. Y yo les dije que no. Yo no me veía preparada. Para tener hijos. Y me recuerdo que hice un aborto. Y no me la saqué. Eso él lo sufrió mucho. Él quería ese hijo. Bueno, de hecho, claro, con 19 años aquello, 20 años que teníamos, claro, con 44 que tenemos ahora, ¿cuánto hubiese tenido el niño? 20 y tantos años, ¿verdad? 24. Jacob Forever solo fue una etapa o alguien que marcó tu vida. Jacob Forever marcó mi vida, por completo seguro. Yo creo que los dos nos marcamos la vida mutuamente, por eso nos acordamos también de la fecha de cumpleaños, de los nombres y los apellidos, de todo. Yo creo que nosotros, ninguno de los dos, yo creo que si le preguntaran a él tampoco, los momentos que vivimos, hay cosas que se olvidan, que es normal que se olviden de la juventud, pero yo creo que la gran mayoría se acordaría. Yo me acuerdo de las fiestas en mi casa con mi difunta madre, y hacíamos tremendas perolatas, y a tomar cerveza, y ron, y compartir, y con todos los bailarines, y todas las cosas. Yo creo que son cosas que no se olvidan. Eso ha sido un antes y un después en la vida de los dos. Eso, vamos, segurísimo. ¿Qué fue lo más intenso vivido con Jacob Forever y que jamás has contado? Aparte de las exclusivas que nos ha dado hoy, pero que jamás has contado. A ver. Yo creo que sí lo he contado, porque hay personas como mi hermana Laura que sí lo saben, pero nosotros tuvimos unas fajazones ahí, los dos, bastante fuertes, y sí nos enfrentamos feo, los dos, porque tanto él como yo tenemos carácter, los dos. De hecho, hay una característica que yo no la sabía hasta después que yo me coroné santo. Él primero se corona su santo y después
muchísimos años después me corono yo. Y resulta que tenemos coronados los dos changos y nuestra madre en el Santo Joyá de los dos. Entonces, ahí entiendes muchas cosas. Ya cuando eres religioso entiendes muchas cosas, el porqué también de los enfrentamientos. Los dos teníamos mucho carácter, tenemos mucho carácter, demasiado. Entonces, a mí lo que no me gusta, y yo me pongo gallita de pelea. Y entonces yo creo que lo más intenso que vivimos fue esos pequeños momentos que tampoco fue que fueran, siempre empezó a pasar después. Y esos enfrentamientos de él y yo fue lo más fuerte. Pero que vamos, que no tienen nada que ver para nada con las peleas que ya yo después me enteré de que él había tenido con sus mujeres después del futuro. Nada que ver. Vamos, yo era una niña teta. Nosotros fuimos peleitas de estas tonticas al lado de lo que... Nosotros no fue nada. Bueno, porque en la cabeza lo que pasó después, pues él era un huracán. No, hay muchas anécdotas de esto fuera. Bueno, no te conozco en aquellos tiempos de Cuba, ¿no? Pero hay muchas anécdotas de esto con problemas con sus parejas o con chicos. Sí. Tenía sus rollos por aquí en la discoteca. Sí. Él se volvió famoso por eso. Y él mismo me contó cuando intentamos volver, que yo había regresado a Portugal, cuando él me contó todo lo que él había pasado con otras mujeres que estuvieron en su vida, y yo dije, pero tú estás loco, yo no te conozco. No, yo no te conozco. Porque entonces imagínate tú, tuviésemos que sacar el machete cada uno y a los mambises, como en la guerra. Dígole, no, yo no te conozco. Dígole, no, para nada. Yo quiero una vida tranquila, una cosa serena y tal. Pero sí, él se volvió famoso por los problemas que él estuvo, pero eso fue después. Por eso te digo que las pequeñas peleas. Nosotros somos fillas. Esto no me va a ver. Ay, Dios. Oye, quiero saber, ¿la historia con Jacob es una puerta cerrada o todavía queda una ventana abierta? No, una puerta completamente cerrada. Eso yo lo cerré. Yo sí tengo muy claro las cosas de lo que es un principio y un final. Y cuando yo le dije en aquel momento no, y lo intenté de nuevo y le dije hasta aquí, ya yo sabía que más nunca. Nosotros lo que podemos hacer siempre, porque aparte de eso yo creo que a él le ha pasado igual y exactamente lo mismo, es amigos. Y hablar el uno del otro con orgullo, desearnos lo mejor, así. Pero más nunca, ni el uno ni el otro. Más nunca. Oye, tengo dos preguntas sobre este bloque picante, pero me gusta saber muy bien tu opinión. Oye, que ha sido la madre de sus hijos, es con la Dura. Pero la Dura tiene la misma característica que tú. ¿Tú crees que a él le gustan así las mulatas como tú, con pelo rizado? No, realmente la Dura es muy bonita, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con la Dura en el sentido de que ella es hermosa como mujer. Yo sé reconocer cuando la mujer es hermosa. Ella no es ninguna, ella es trigueña, hermosa, con un cuerpazo, con un caretazo, con un pelazo, con de todo. De verdad que sí. Y yo creo que es la mujer que se mereció estar con él todo el tiempo que estuvieron, que fueron 12 años de relación, según explican cada uno en las entrevistas y demás. Y es la madre realmente de su última niña, Saicha, porque realmente él tiene a Laira con Patricia, que es la mamá de Laira, que es la que más se parece a él, que siempre dice mi gotica de agua. Estaba embarazada de Laira cuando Jacob se coronó Sam, porque me recuerdo que fui al día en medio y ella tenía tremenda barriga. Y él tiene a Riller, que es su hijo mayor, que la tuvo con otra chica, que es su hijo mayor, que ya tiene a los 3 en los Estados Unidos. Entonces, la Dura sí se merecía, la Dura es dura, y sí se merecía estar al lado de Jacob. Creo que Jacob la impulsó
a ella, a la carrera que tiene hoy por hoy, participando en los videoclips, como la Dura, empezó así y la ha impulsado, le dio un valor que tenía que darle. Recuerdo también cuando él me invitó al VIP aquí en España cuando vino, me recuerdo que me dijo, no, si le acabo de regalar un coche, porque ella lo que ha aguantado al lado mío ha sido mucho y ha sido duro y lo ha aguantado, por lo tanto se lo merece. Y le había acabado de regalar un coche en aquel momento. Y yo creo que sí se merecían estar juntos, pero bueno, oye, se habrá terminado por lo que sea y yo pienso también que ella se habrá cansado de muchas cosas y tiene el derecho de rehacer su vida y él seguir con su carrera artística. Última pregunta del picante. Oye, ¿qué siente Barbarita de haber estado con una figura del mundo artístico cubano relevante, pero a nivel Dios? Es uno de los más conocidos y tú fuiste una de las que inició su carrera de relación, pero también de su vida artística. ¿Qué sientes a esta altura de la vida? Yo me siento orgullosa de que haber pasado lo que pasamos juntos. Yo creo que todo sirvió para los principios de su vida. Me sirvió a mí muchísimo también para seguir mi carrera por otra parte, pero yo me siento orgullosa. Yo hablo de él con mucho orgullo. Yo siempre digo que es un echapalante, que es muy luchador. Él todo lo que se propone en la vida lo logra. Él dijo que iba a ser famoso y lo es. Todo lo que él ha querido ser. Hubo un momento determinado que estaba un poco desanimado y yo le decía, no te desanimes, venga, arriba que tú vas a ser famoso si tú tienes para eso y para mucho más. Y mira hasta dónde ha llegado. Es excelente artista para mí, uno de los exponentes más duros de género urbano cubano. Es Jacob Forever y que siga. Yo le deseo lo mejor, que siga con su carrera, que siga para adelante, que sea muy feliz. Yo le deseo de todo corazón lo mejor. Yo veo una canción nueva como ahora la que sacó con el Chacal y yo me siento orgullosísima. Digo, mira qué pegada, tiene un récord en YouTube, mira qué bien, yo sigo su carrera. De verdad que me encanta verlo triunfar y verlo adelante. Me gusta, porque él nació para eso, de verdad que muy bien. Oye, hablando de canción y esto, que no te he hecho preguntas que seguro todo el mundo ya sabe. ¿No te dedicó una canción en toda su carrera? Cuando estuvieron 4 meses o después, ¿no te habrá dedicado una canción que te haya dicho, oye, mira, Bambi, esta te la dedico para ti? Yo creo que no, pero los otros días estaba hablando con una amistad mía que está en Brasil y me decía que sí, que te decía mucho, la gente decía que la canción Me gustan los feos y no me gustan los bonitos, era conmigo. La gente fueron las que empezaron a decir eso. Porque claro, yo también estuve después con personas con otras características, simple y llanamente. Yo pienso que el ser humano, bueno, hay de todo en la vida, pero yo miro a las personas por su corazón. Yo no me miro, o yo no miro a una persona por su físico solamente, ni mucho menos. Entonces, claro, me ganaba el corazón, siempre me ha ganado el corazón de las personas. Y entonces mucha gente decía que a la niña le gustan los feos, no le gustan los bonitos, era conmigo. No lo sé si fue verdad, mentira, nunca lo comprobé. Oye, estaría bien que tú contactaras con él, a ver si me quiere dar una entrevista a mí. Y no me pregunta, no te preocupes. Yo no puedo hacerlo, ¿no? O tú, Oye, obstáculos que has encontrado tú en tu carrera, en tu vida. Uno de los obstáculos más grandes que he tenido es dicho literalmente, la brujería. A mí me han hecho brujería de todas partes. De todas partes. Es la verdad. Yo voy a decir aquí la verdad. Yo no voy a decir mentiras. Seguro. A mí me han hecho brujería de todas partes. Hasta Muerto Oscuro me han enviado. Me han tenido así como una zombie. Sí. Yo he pasado por de todo. Pero aquí estoy. Yo dije, yo me pongo fuerte y me voy a ir armando de cosas religiosas. Me recuerdo también que, mira, yo lo llevé a él, a su padrino de Orula, que fue el que le entregó su mano de Orula a principio. Me recuerdo que a mí me salió en su mano de Orula, me dijeron que tenía que entrar y me dijeron, usted también tiene que recibir su cofá de Orula. Y después lo recibí. Eso fue una de las primeras cosas que yo le regalé a él para que él se protegiera en la vida.
Y yo creo que sí, que nos protegimos los dos. Eso fue el principio. Pero la brujería es uno de los obstáculos más grandes que yo he tenido. Sí, pero te digo una cosa también. También me escondía, hubo una época que me escondía en el vestuario. Yo, a la hora actual que yo iba a ponerme el vestuario había desaparecido. Y yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Entonces, claro, pasé por ese tipo de obstáculos así entre la brujería, que me escondía en el vestuario, que me hacían trampas. Me recuerdo que hubo una gira que era para Kazajstán, donde estaban buscando mujeres esbeltas, grandes, guapas, pero sobre todo altas, con buena figura. Yo no tenía ninguna de esas características. Por lo tanto, yo iba a presentarme a la audición, pero sin esperanza de ningún tipo. Total, que yo fui a comerme un pan, que yo tenía tremenda hambre, y la audición empezó, y como Barbarita no estaba, mandaron a una muchacha que saliera en mi lugar. Pero, por cosas del destino, me acuerdo que hay un muchacho que vive actualmente en México, Rodney, que tiene Coronado Chum, que me grita, Barbarita, corre. Y yo me mando a correr, suelto todo y me mando a correr. Y cuando yo entro por el teatro, era justo donde yo tenía que salir. Y yo entré con una velocidad que yo salí, quité a la muchacha que iba a salir en ese momento y le dije, no, si la que salgo soy yo. La que salgo soy yo. Y salí y hice mis números y todo. Y la primera persona que escogieron, que se paró delante del empresario y dijo, esta es la primera, fue a mí. Y yo dije, pero bueno. Y yo fui la primera. Y después fue Laura. Me recuerdo que después fue Laura. Entonces, yo pienso que también en este mundo artístico, la suerte juega un papel fundamental en la vida. Si tienes suerte, yo me considero que he tenido muchísima suerte. Aparte de que uno se ha esforzado, he tenido muchísima suerte. Hay mucha gente que me decía, ay, tú no te bajas del avión, la charanga arriba del avión, la charanga arriba cubana, que tú sabes que eso fue un corito que se pegó. Y entonces yo no me bajaba del avión. Yo quería seguir viajando, pero aparte de eso tenía la suerte de que me escogieran. Estando gorda, no gorda, a mí me escogían y yo viajé el mundo entero así. Esa fue una realidad de mi vida, ese fue uno de los obstáculos también más fuertes que tuve. Wow. Oye, ahora sí, última pregunta para terminar. Consejo que le daría a una persona que quiera vivir en el mundo de la danza, en el mundo del arte. ¿Qué consejo tú le darías? Que has pasado 20 años y has vivido con un artista que hoy es el más reconocido del mundo de los artistas famosos de reggaetón cubano. Mi consejo es la disciplina, la constancia y las ganas que tú tengas para salir adelante. Este mundo es muy fuerte, muy competitivo, no es un mundo fácil, pero si tú tienes las ganas, lúchetelo, propóntelo y sales para adelante. Y te digo yo que tú te haces tus objetivos, tus metas y tú dices, pues voy para adelante y voy a hacer esto y lo logras. Tienes que tener disciplina, constancia y ahí estar arriba del lío y decir, lo voy a lograr y no abandonar nunca. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Wow, de verdad, ha sido espectacular la entrevista que me has dado, Barbarita. De verdad, me siento sumamente agradecido por contarme todas las anécdotas, todas las curiosidades, todo lo vivido en tu vida personal y en tu vida artística. De verdad, ha sido un orgullo para mí tener este privilegio y me tengo que quitar el sombrero. Y espero que no hemos visto en la fiesta de la primavera, pero no hemos compartido como ahora. Estamos haciendo un proyecto que creo que más adelante deberíamos hacer una entrevista solamente de los proyectos que tienes tú ahora mismo en tu canal de YouTube, en tus plataformas digitales, en lo que ha sido tu vida aquí en España, porque le hemos pasado por arriba porque el tema principal era tu relación con el artista Jacob Forever, pero creo que más adelante pudiéramos hacer otra entrevista para hablar solamente de esto, que creo que estaría muy bien. Y bueno, que nos cuentes un poquito de tu plataforma digital, pero eso lo haremos en otro momento. Gracias. Gracias a ti, David. Muchas gracias a ti. Tú tienes la premisa, te llevaste todo. Ya te dije, vamos a poner. Yo te lo dije este tiempo. Muy bien, mi amor. Muchas gracias a ti, muchas bendiciones. Que este canal síganlo, dale like. Apúntate en tu campanita y comparte. Que este chico es, como dice David, el divino. Así mismo. Gracias, Barbarita. Muchísimas gracias. Que te sigan creciendo las plataformas digitales y ya tú sabes. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Besitos para ti. Igualmente.
Y ustedes nos vemos el próximo miércoles en otra entrevista exclusiva en este canal, en el canal de David Divino. Chao, nos vemos. Hemos llegado al final de este viaje. Hoy fuiste testigo de un evento único.